estabilización. Analicemos un poquito lo del tema dolarización, de lo que vos viste, sí, para analizar un poco lo de Emilio Campo, presidente del Banco Central. Pregunta Ramón, ¿cuándo es la próxima revisión del FMI que tiene que liberar fondos para el país para pagarle al mismo fondo? No, nosotros tenemos que entre ahora y noviembre hay que pagarle al FMI unos 3.500 millones de dólares y hay prácticamente 3.000 millones de dólares de DEG, Derecho Especial de Giro, del último desembolso previsto para pagar eso, ¿no? O sea que con eso ya cubrís incluso hasta el desembolso de noviembre, ¿no? A lo que hay que pagar en noviembre. Y después queda, ya los próximos pagos para el FMI son en diciembre, el 21 de diciembre, es decir, queda para el próximo gobierno. Es decir, acá, por eso Massa juega tan libre ahora con el FMI y demás, no le importa nada, se cruza, dice cualquier cosa y demás porque está liberado. Es decir, es más, hoy algunos decían, che, pero ¿cómo el FMI directamente no le baja el pulgar a Argentina? ¿Qué le va a bajar el pulgar y se va a perder de cobrar el 6 de octubre, el 12 de octubre, el 30 de octubre y el 1 de noviembre? En total, 3.500 millones de dólares. Ahora, de acá a fines de noviembre, el que tiene para perder si da de baja el programa es el FMI, porque hay que reembolsarle 3.500 millones de dólares de lo que te envió la semana siguiente a las PASO, ¿no? Entonces, el fondo, creo yo, acá ya no tiene ninguna injerencia. Dice que va a revisar a fines de noviembre el programa, que obviamente se va a negociar va a hacer agua por todos lados, no se va a cumplir ni la meta fiscal, ni la monetaria, ni la acumulación de reservas. Dice el fondo para desembolsarte, en todo caso, algo adicional. Pero los vencimientos importantes que tenés con el FMI ahí es a partir de diciembre, enero, tenés un vencimiento de 1.300 millones de dólares. Ya es una renegociación completa con el próximo gobierno para redefinir todo el acuerdo, ¿no? Exacto. Exactamente. Estoy viendo algunas preguntas, pero avanzá, Amílcar, con el tema, ¿te parece? Con el tema Ocampo. Sí, ahí más que nada, el tema Ocampo, bueno, es una definición, ¿no? Que Milei ya haya elegido a quién va a estar en el Banco Central, que en realidad dice va a ser el último presidente del Banco Central porque su intención es cerrarlo, ¿no? En lo que dice Milei. Ahora, yo creo que dentro del equipo de los asesores que estaban rodeados a Milei, había esa línea de Ocampo, que tiene el libro con Kachanowski sobre una forma de dolarizar, y después tenía asesores como Carlos Rodríguez, que creo que planteaban una cosa diferente, hasta habían criticado fuertemente, porque creían que no se podía hacer, no era viable esa opción. En realidad, bueno, creo que Rodríguez planteaba algo de, o sea, primero es, ¿qué se hace? Rodríguez planteaba qué se hacía con despecificar la economía y después dolarizar. ¿A qué se refería de especificar? Es cortar el déficit fiscal y también cortar el cuasi fiscal. Entonces, él quería llevar rápidamente que eliminar toda la pelota de las LELIQs. En parte, en alguna charla había dicho que ir bajando la tasa de interés y darle a quien quiere tener los pesos, darle los pesos, también liberaba el mercado de cambio. Bueno, estaba dispuesto a liberar y que esa bola de LELIQ se diluya y no iba a acudir a deuda para rescatar esa LELIQ. Ahora, Ocampo tiene una visión que creo que en el trabajo que hacen con Kachanowski, hay que decir que es previo, ¿no?, a todo esto que se conoce hoy, y la economía argentina se mueve mucho. Creo que tenía dos cuestiones para rescatar, o sea, ellos querían rescatar los pesos y después eliminar el Banco Central. Para rescatarlos primero decían cómo rescataban la base monetaria y después cómo rescataban las LELIQs y PASE, que son los que generan intereses aparte de, y son el respaldo de los plazos fijos, ¿no? En el cálculo que ellos hacían, la parte de la base monetaria, ellos estimaban que la podían rescatar con las reservas netas. Ahora, ellos cuando hicieron el cálculo, había cerca de 8 o 9 mil millones de dólares de reservas netas, y hoy no hay nada. Entonces ahí tenés un problema, porque bueno, se sigue hablando y Milei a veces repite eso, que eso se puede rescatar con lo que hay en el Banco Central, pero en el Banco Central hay 27 mil millones de dólares brutos. Al swap, si le descontás lo que ya se usó, hay 13, y hay casi 10 de encajes,
y De 3 de D. depósitos, O de sea, depósitos de no, los privados en el Banco claro, Central. que es plata todo de tercero, entonces no hay plata para hacer eso, primero. Y después la crítica era para el tema que es algo un poquito más sofisticado, que es cómo van a rescatar las LELIC, que ahí ya esos hablan de hacer un fideicomiso afuera, utilizar las letras intransferibles que tiene el Banco Central en el activo y canjearlas por nuevos bonos que ellos calculan que a la paridad que hoy tiene el mercado ahí conseguirían esos 30.000 millones de dólares. Ahora, hay muchas dudas sobre si ese canje, que implica mayor oferta en el mercado de títulos, o sea, que cotizan, ¿no? Por eso es ¿Qué es una lo que deuda hoy. decía, qué es lo que Sí, decía para oponerse, ¿cómo se llama? Carlos Carlos Rodríguez. Rodríguez. Claro, decía que si vos haces un canje, aunque tenga esa nueva legislación y demás, y ellos ponderan que las paridades van a subir por el shock de expectativas que va a dar Milei y demás, no, todavía no está claro eso. Si vos haces ese canje, aumentás la oferta de bono, si vas a poder tener esa suba de las paridades, porque bueno, en realidad luego le estás agregando deuda que es nueva. O sea, es deuda nueva porque en realidad la otra no tiene mercado, la otra es deuda del Tesoro y Banco Central, y hoy no tiene un valor de mercado. Y después, bueno, ellos hablan que con esas letras se hace como un fondo de estabilización monetario y con eso van a ir rescatando las LELIC. Creo que después hay algunos otros puntos que yo marqué también en algún tweet esta Es semana. muy interesante acá el hilo Sí, de Twitter que hizo, le recomiendo ahí en la cuenta de Amilcar, @AmilcarCollante, analizando un poco este fondo de estabilización monetaria que plantea Emilio Campo, y me parece que son algunos interrogantes interesantes, digamos, para discutir, sí, para sí, que abrir un creo poco que tiene que pulirse la discusión. para la actualidad. Creo que estuvo hecho en un momento. De hecho, tiene una parte que ese mismo fondo tiene aportes de retenciones del agro para capitalizarlo, y hoy en el mismo plan de Milei dice que no va a haber retenciones al agro. Entonces, es como que tiene una contradicción con lo que plantea Milei, y hay que entender que, bueno, que Ocampo lo hizo mucho antes, pero creo que si hoy, a un mes de la elección, que Milei tiene sus chances y probabilidades que hay que ponerle que el 22 de octubre pueda llegar a ganar, el 23 el mercado te va a esperar y te va a decir, bueno, ¿cómo va a ser la dolarización? Bueno, ya hay un indicio, se va a hacer como quería Ocampo, entonces hay que ponerse a leer eso y qué viabilidad tiene eso. En sí creo que, bueno, depende exclusivamente de conseguir esos fondos, ¿no? Esos 30.000 millones de dólares, que son más o menos la cuenta que, que se está haciendo para rescatar, bueno, las LELIC y la base monetaria, que bueno, se haría algún tipo de canje entre pesos y dólar, que ellos dicen, bueno, es un valor de mercado, pero bueno, hay que ver cómo se instrumenta todo eso. Si efectivamente ese es el plan, la instrumentación es clave, no cómo se hace. Es muy interesante acá el hilo de tweet que hizo Amilcar Collante, se los recomiendo. Y vos planteás ahí también algo interesante respecto, bueno, al caso Ecuador, donde vos decís, Sí, sí, Ecuador había pasado por una símil hiper previa que te licuó todos sí, todo el circulante, toda los la sucres base en monetaria, sí, circulación. Entonces vos sí, decís, al inicio del proceso de dolarización, en Ecuador tenía reservas de libre disponibilidad por 800 millones de dólares, sí, tenía un stock de sucre en circulación al cambio del momento por poco más de 500 millones de dólares. Es decir, claro, que con la reserva de libre disponibilidad podías sí, canjear toda el eh, circulante, el circulante o la base monetaria, ¿no? sí, sí. Por eso hoy la situación de Argentina es totalmente diferente. Pero acá O sea, mostrás, fíjense no acá en las tenés barritas, se ve claramente en cómo lo de fueron Amilcar. rescatando, sí. Claro, es muy interesante porque, claro, exactamente, ¿no? Fueron Eh, rescatando, lo rojo fue el rescate de los sucres que pasaron a dolarizarse. En realidad yo lo tomé directamente los posteos de Emilio Campo, ¿no? Esto que claro. mostraba cómo, porque ellos tienen la parte, no sé, Ecuador lo toman como un caso, después Salvador también, pero mostraban cómo no afectó las reservas internacionales haber dolarizado, pero también hay que marcar que de qué nivel, ¿no? De monetización, o sea, tenía un nivel de monetización de la economía bajísimo, o sea, en términos de PBI no recuerdo el porcentaje, pero hoy nosotros tenemos del ELIC solamente, tenemos 11, 12 puntos del PBI, o sea, eso no coincide Claro, porque con lo ese que es el otro decía. tema que lo suele plantear, no sé, por ejemplo, Guillermo Mondino, que estuvo en el proceso de dolarización de Ecuador, que Ecuador también tuvo un corralito,
una especie de plan Bonex que tenía ahí encajonados los depósitos. Entonces no necesitabas ahí tener dólares para canjear los depósitos. Acá tenés 30 mil millones de dólares de LELIQs, que son los bonos del Banco Central en el activo de los bancos, que respaldan una cantidad equivalente de depósitos en pesos al tipo de cambio libre, 30 mil millones de dólares. Entonces, y la pregunta es si vos los convertís en un momento a un tipo de cambio cualquiera y le decís a la gente, bueno, ahora en vez de tener pesos, tiene dólares. La gente que va a hacer, ¿lo va a dejar en el banco o va a ir a buscar los dólares? ¿No? Entonces, esa es la otra discusión, teniendo en cuenta lo que pasó en la convertibilidad, que supuestamente tenías dólares y no había dólares, porque solamente la convertibilidad respaldaba la base monetaria, que es el circulante de pesos que había, más el efectivo de los bancos en el Banco Central. Pero no había dólares si alguien iba a buscar todo, iban todos a buscar los depósitos en dólares, entre comillas, eran dólares. Entonces, ese es un punto. El otro punto, y cerramos con esto, me parece interesante, ahí dejaron trascender que Ocampo está evaluando un plan de shock de inicio, que sería unificar el mercado cambiario al tipo de cambio libre del momento, pongámosle ahora, no sé, 750 pesos, y congelar, es decir, hacer un cambio fijo en ese momento y mientras conseguir los dólares, supongamos que consiguen dólares del exterior, no sé, todos se preguntan de dónde, pero los dólares para canjear después la base monetaria al menos y tener cierto respaldo para las LELIQs. Ese tema requiere, ojo que por lo que estaba diciendo antes del misil inflacionario, ojo que ir a un dólar de 750 pesos hoy, a valor de hoy, ¿no? Obviamente va a ser un dólar muchísimo más alto en diciembre, es subir el dólar oficial más de 100%. Y si bien vos haces un plan donde decís, bueno, unifico el tipo de cambio al dólar libre, lo pongo fijo y congelo la emisión monetaria, no emito absolutamente nada, inicialmente todo eso en gran medida se te traspasa a precios. Entonces vos no emitís nada y bueno, va a ser una recesión muy, muy profunda inmediatamente, ¿no? Y en algún momento, obviamente, después le pones un freno fuerte a la inflación. Y es más, esa inflación es la que te permite que con menos dólares vos puedas canjear la base monetaria y también licuás parte de los depósitos, ¿no? Y las LELIQs. Claro. Pero bueno, ojo que eso, qué sé yo, es algo de nuevo, que me parece un tanto arriesgado para un gobierno que está entrando y que necesita construir poder político para realizar reformas más de fondo, ¿no? La otra posibilidad es que, bueno, que sea volver a la otra versión de Milei, que decía, bueno, eso va a quedar en una segunda etapa y en la primera etapa voy a construir poder político para hacer otro tipo de reformas, no empezar directamente con la dolarización. Pero bueno, la designación de Emilio Campo, de nuevo, reavivó la idea esta de si Milei, cuál va a ser la secuencia si Milei quiere ir a una dolarización, ¿no? Sí, ahí Maxi te agrego, porque en realidad vos decís, bueno, en diciembre y demás, pero el mercado se anticipa, o sea, ya yo creo que si hay un Milei electo en el 22 de octubre, el 23, es clave lo que va a decir, porque en realidad vos todavía sigue el gobierno nacional o Massa, no sé quién estará, pero digo, ¿qué señal le va a dar? O sea, le va a decir que va a hacer ese canje al tipo de cambio del momento, no va a decir nada y todos los agentes tomarán sus decisiones con sus expectativas, que la dolarización sea a X monto, y el fogonazo inflacionario va a ser ahí. O sea, no se estira más. Entonces hay que tener cuidado con eso, cómo va a ser esa transición, si va a ser algo que va a estar un poquito señalizada por Milei, a dónde quiere ir,
o va a dejar que el mercado interprete lo que él dijo o el equipo de él dice, y después vos, como decís vos, cuando llegue el momento, capaz que con menos dólares dolariza, pero bueno, vas a tener un tema de la economía real mucho más grave, ¿no? Así que bueno, ¿cómo equilibra eso? Bien, sí, de todas maneras también va a ser muy complejo el escenario de un balotaje, ¿no? Porque un Sí, balotaje, o si hay balotaje, sí, balotaje, también la también. transición acumulás más atraso Más cambiario hasta el desequilibrio, 20 sí. de noviembre, más atraso tarifario, más atraso de... Creo que combustible lo van a liberar, de todas maneras, después del 22 de octubre, en combustible las petroleras van a ir directamente con los aumentos, autorice o no autorice el gobierno. Creo que todos los sectores, Van a poner el salvo las precio. tarifas públicas, que el gobierno obviamente lo controla, y el tipo de cambio oficial, creo que todos los sectores, si hay un balotaje, van a anticiparse a la devaluación post 19 de noviembre o post 10 de diciembre, no importa, son 20 días de diferencia, y me parece que vamos a tener una aceleración inflacionaria muy, muy grande, muy grande.